Eh, Juárez. Preparados para una inmersión de las buenas. Hoy vamos a bucear en un tema que seguro que trae recuerdos a más de uno. A ver. ¿Son mejores los juegos de antes que los de ahora? Uy, esa es la eterna pregunta, ¿no? Tenemos un hilo de debate online que está calentito, calentito con opiniones de todo tipo de ejemplos de juegos y, por supuesto, muchísima nostalgia. La verdad es que sí que es un tema que siempre genera debate. Y nuestro usuario empieza fuerte diciendo que los juegos antiguos lo petan sin rodeos. Sin rodeos. Y para mostrarlo nos cuenta su experiencia con la emulación de Dreamcast en PC. Ah, la emulación, un clásico. ¿Te has metido alguna vez en el mundillo de la emulación? Pues la verdad es que sí que he trasteado un poco con emuladores, sobre todo para rejugar a juegos de mi infancia. Claro, es que es una forma genial de acceder a juegos antiguos, sobre todo si ya no tienes las consolas originales. Totalmente. Además que muchas veces puedes incluso mejorar la experiencia original. Exacto, y eso es justo lo que hace este usuario con la Dreamcast, aumenta la resolución, la tasa de frames por segundo. Vamos, ¿qué? Les da una segunda vida a la consola. Mola. Y lo mejor es que lo hace con un PC que no es ninguna bestia. Eh, con un GTX 970. No está nada mal. Imagina jugar a juegos de naves de Dreamcast a 60 FPS con una calidad visual increíble. Es como viajar en el tiempo. Totalmente. Y esto nos lleva a una de las grandes ventajas de los juegos antiguos, su accesibilidad. Es verdad. Con un emulador y una buena conexión a Internet puedes disfrutar de un catálogo inmenso de juegos. Sin gastarte un dineral en hardware antiguo. ¡Exacto! Y nuestro usuario no se queda solo con la Dreamcast, también nos cuenta que está enganchado al Pro Evolution Soccer 3 de PC. El pestre, qué juazo. Al The New Tetris de Nintendo 64. Un clásico entre los clásicos. Y al Magic the Gathering de 1997. Menuda variedad. Eso es lo que me fascina de los juegos clásicos. Sí. La diversidad de géneros y experiencias que ofrecen. Muchos de ellos son únicos e irrepetibles. Y no tienen equivalente en el mercado actual. Y además, como dice nuestro usuario, ya están ahí para siempre. Sin suscripciones, sin DLCs, sin microtransacciones. Una vez los tienes, son tuyos para toda la vida. Claro, esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Es esta accesibilidad y este carácter definitivo lo que hace que los juegos antiguos sean tan especiales para mucha gente? Buena pregunta. ¿Es la nostalgia? ¿O hay algo más? Pues no sé, habría que pensarlo. ¿Desde luego? Pero antes de seguir por ese camino, hay que tener en cuenta que no todo el mundo está de acuerdo con que los juegos antiguos sean mejores. Claro. De hecho, en el hilo de debate, alguien plantea un contrapunto importante, el coste de desarrollo de los juegos modernos. Ahí está la clave. Desarrollar un videojuego hoy en día es mucho más caro que antes, eso es un hecho. Mucho más. Las expectativas son más altas, la tecnología avanza rapidísimo y la competencia es feroz. Más inversión, más riesgo para las compañías. ¿Y eso cómo afecta la calidad de los juegos que vemos? Buena pregunta. Pues algunos argumentan que esta presión por recuperar la inversión puede llevar a una menor innovación, a apostar por fórmulas que ya se sabe que funcionan. Yo seguro. Exacto. Y también se habla mucho de la proliferación de microtransacciones y DLCs, como consecuencia de este modelo de desarrollo. Es decir, que en lugar de centrarse en crear experiencias memorables a largo plazo, algunas compañías priorizan la rentabilidad inmediata. Sí, a eso me refiero. Y no podemos olvidar el auge de los juegos online, que añaden otra capa de complejidad y costes al desarrollo. Mantener servidores, crear contenido de forma constante, equilibrar la experiencia de juego. Todo eso suma. Y nuestro usuario Deli lo que te menciona, ¿qué opina de todo esto? Pues comentaba que ha perdido interés en los juegos nuevos en los últimos 5 años. ¿Serio? Solo compra las nuevas entregas de sus sagas favoritas como el próximo Monster Hunter. Entiendo. Menciona algunas franquicias que en su opinión han perdido el rumbo. ¿Cómo cuáles? Zelda, Bethesda, BioWare, Ninja Theory. Uy, sí, esas son palabras mayores. Nombres que a muchos nos traerán recuerdos agridulces. Es que es curioso cómo algunas sagas, aunque intenten innovar, acaban alejándose de la esencia que las hizo grandes. Totalmente. Se buscan nuevas mecánicas, nuevas historias, pero a veces se pierde esa magia que nos cautivó al principio. Es verdad. ¿No te parece? Totalmente. Y hablando de magia, nuestro usuario nos habla con pasión de Undying, Undying. un juego que según él es de lo mejorcito de la historia en su género. No me suena. ¿Lo conoces? Pues es un juego que a pesar de los años sigue teniendo una legión de fans. ¡Caramba! Tiene una historia que te atrapa desde el primer momento, mecánicas de juego únicas como la visión paranormal que se activa con los sonidos ¿Qué? y una atmósfera que te pone los pelos de punta. Suena interesante. La verdad es que sí. ¿Crees que juegos como Undying demuestran que los juegos antiguos pueden ser mejores que los modernos? Yo creo que no se trata de establecer una jerarquía absoluta.
sino de reconocer que los juegos clásicos tienen un valor que perdura en el tiempo. Eso es verdad. Ofrecen experiencias que en muchos casos no encontramos en los juegos de hoy en día. Totalmente. Y nuestro usuario no se queda solo con Undying. También menciona otros clásicos como Black Duke Nukem 3D, Quake 2 y Stalker. Juegazos que a pesar de los años siguen teniendo un hueco en el corazón de muchos jugadores. Lo curioso es que incluso con ordenadores potentes, capaces de mover los juegos más modernos, mucha gente sigue volviendo a estos clásicos. ¿Verdad? ¿Qué será lo que nos atrae de ellos? No sé. La nostalgia. La simplicidad. ¿O hay algo más? Quizás. Es que es verdad. Es curioso cómo algunos juegos, a pesar de los años, siguen enganchando a la gente. Y tanto. ¿Verdad que en el fondo buscamos algo más que gráficos de última generación? Puede ser. A lo mejor lo que nos atrae de los juegos clásicos es esa conexión más directa con la esencia del juego, sin tantas distracciones. O quizás sea la satisfacción de dominar mecánicas complejas, sin ayudas ni tutoriales interminables. Sí, porque muchos juegos modernos pecan de ser demasiado fáciles o guiados. A veces echas de menos ese reto, esa sensación de superación que te daban los juegos de antes. Sin duda. Y no olvidemos la importancia de la comunidad. Claro. Muchos juegos clásicos siguen teniendo comunidades activas de jugadores que crean mods, mapas, comparten trucos y estrategias. Es verdad. Es una forma de mantener vivo el legado de estos juegos y de conectar con otros jugadores que comparten tu pasión. Y volviendo al hilo de debate que hemos estado analizando, Sí. me ha llamado la atención algo que decía nuestro usuario sobre las nuevas IPs, las nuevas sagas de juegos. Ajá. Comentaba que ya no le generan la misma ilusión que antes. Ya. ¿A ti te pasa algo parecido? Pues la verdad es que sí que a veces me cuesta conectar con las nuevas franquicias. Ya. Quizás sea porque ya he visto muchas historias y mecánicas similares a lo largo de los años. Claro. O puede que sea simplemente que con la edad uno se vuelve más selectivo con lo que juega. Es posible. Dime. Pero también creo que tiene que ver con la forma en la que se promocionan los juegos hoy en día. También. Hay tanto marketing, tanto hype. Que a veces las expectativas son tan altas que es inevitable decepcionarse. Totalmente. Antes descubrimos los juegos de otra manera, a través de revistas de boca a boca, Así. y la sorpresa era mayor. Claro. Ahora con Internet estamos saturados de información y trailers, y eso puede afectar a la experiencia de juego. Totalmente. Y para terminar, me gustaría lanzar una pregunta a nuestro oyente. A ver, Si pudieras volver atrás en el tiempo y experimentar cualquier juego clásico tu primera vez, ¿cuál elegirías? buena pregunta. Hay tantos juegos clásicos que me encantaría revivir. Es difícil elegir. Si tuviera que elegir uno, quizás me quedaría con el primer Metal Gear Solid. ¡Buah, qué juegazo! Recuerda la primera vez que lo jugué como una experiencia reveladora. La historia de los personajes, la atmósfera. Todo en ese juego me fascinó. Buena elección, Metal Gear Solid. Es un clásico indiscutible. Va. Y con esa recomendación, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el mundo de los juegos clásicos. Ha sido un placer. Ha sido un viaje fascinante lleno de nostalgia, reflexiones y alguna que otra risa. Desde luego, esperemos que nuestro oyente haya disfrutado del viaje tanto como nosotros. Eso esperamos. Y que se anime a desempolvar algún clásico de su colección o a descubrir una joya oculta del pasado. Buena idea. Nunca es tarde para revivir la magia de los videojuegos. Eso es. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos vemos en la próxima Inmersión Jugones.